tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. En este jueves continuamos con nuestros enlaces a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. También es jueves de cine, tenemos muchas cosas para ustedes y tenemos nuestra columna con Silvia Yorbuli, entre otras cosas. ¿Cómo estás, Rafael García Villegas? Qué gusto estar contigo en esta coconducción. También con todo el equipo que está allá en Canal 22, encabezado por nuestro productor, el señor Sergio Camus, haciendo posible la transmisión en vivo, todo el equipo también allá en la Feria del Libro de Guadalajara. ¿Con qué comenzamos, Rafa? Con esto, ¿no? Con esto, mi querida Laura, qué gusto saludarte a ti y a los amigos del auditorio. Y en efecto, sin más preámbulo y sin escala, nos vamos directamente a la fila, ya en la Perla Tapatía. Está Karen Rivera. Karen, adelante con el reporte. ¿Qué tal, Rafael, Laura, amigos de Noticias 22? Qué gusto saludarlos desde tierras tapatías, donde continúan las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y el equipo de Canal 22 ha preparado un fragmento de lo mejor, de lo más importante que está ocurriendo en este encuentro. Comenzamos con una entrevista al escritor Daniel Saldaña París, quien es autor del libro Aviones sobrevolando un monstruo, en el que delinea los territorios, los países que han marcado su vida, y hace un diálogo entre la crónica, la autobiografía y la narrativa. Se trata de un libro de ensayos personales, autobiográficos, un poco tramposos, porque de pronto inevitablemente se cuela la ficción, por más que yo me proponga ser fiel a la realidad. Hay ahí una beta fabuladora que termina saliendo, pero comienza, como mi propia vida también, en la Ciudad de México, con un texto que le da título al libro, que es este ensayo de Aviones sobrevolando un monstruo, un poco sobre la vida literaria en la Ciudad de México, sobre el mundo de la poesía en la Ciudad de México, que es como un poco el mundo en el que me empecé a desenvolver cuando comencé a publicar y a escribir, y sobre esa presencia un poco atípica para una ciudad, que es la de los aviones, que están todo el tiempo por ahí, muy cercanos a la Ciudad de México. A partir de ahí empiezo como a hacer una reflexión sobre mi relación personal con la Ciudad de México, que es una ciudad a la que siempre termino regresando de algún modo. No podría hacer una autobiografía que no incluya las lecturas, porque pues la verdad es a lo que le dedico buena parte de mi vida y de mi día, y en realidad pues se mezclan, ¿no? O sea, mis experiencias están influidas también por lo que leo. No es un libro de crónicas de viajes, sino de crónicas más bien de estadías, de tiempos largos que pasé en ciertas ciudades. Entonces hay una crónica sobre Montreal, Canadá, donde viví 3 años, otro texto que tiene que ver con Madrid, donde estuve también 4 años viviendo, y luego un texto sobre La Habana, que no viví nunca en La Habana, pero también tengo alguna especie de vinculación afectiva, sentimental con la ciudad, porque se me dijo desde chico que me habían engendrado ahí, y eso de alguna manera avivó mi imaginación cuando fui finalmente a visitar La Habana, y un poco sobre eso escribo. Y luego sobre Cuernavaca, que es una ciudad que me obsesiona, sobre la que regreso mucho porque viví toda mi infancia ahí, regreso siempre, también termino viviendo en Cuernavaca por periodos, y me une, digamos, muchos lazos con esa ciudad. Sí, me gustó como el ejercicio también de mostrar un lado un poco vulnerable, no solo de mí, sino de la construcción de ese personaje que termino siendo yo en el libro. Y, por ejemplo, digamos, el texto sobre Montreal, que relata una etapa de cierta drogadicción, adicción a la morfina, y después una desintoxicación que pasé en grupos de narcóticos anónimos, de AA, y como experimentar ese mundo, esa especie de submundo, que es literalmente un submundo porque son reuniones que suceden en sótanos de iglesias en general, me abrió como los ojos a una ciudad que de otro modo nunca habría visto, ¿no? Digamos, como Canadá, que es un país como bastante limpio y ordenado, tenía de pronto esta capa debajo del terreno y del suelo, donde había un conflicto mucho mayor del que se nota a primera vista como turista, ¿no? Entonces me gusta esa cualidad de las ciudades de organizarse en capas de significado, y me gusta escarbarle tantito y meterme como a regiones y zonas de las ciudades que normalmente no vería, a salvo que pases un tiempo viviendo ahí, ¿no?
Bueno, ahí está nuestra primera invitación a leer Aviones sobrevolando un monstruo. Como sabemos, a lo largo de la semana, la Feria Internacional del Libro realiza diversos foros y encuentros, y uno de ellos es la FIL Pensamiento. En esta ocasión, en este foro, participó el filósofo español Manuel Castells, quien nos habla de los grandes desafíos que enfrentamos en nuestra historia inmediata. Uno de ellos, la pandemia y las pandemias que están por venir, y otro, no menos importante, el cambio climático. El sociólogo, urbanista y teórico de la comunicación español, Manuel Castells, presentó vía remota la conferencia Los grandes desafíos de nuestra historia inmediata como parte del programa del Salón Virtual de la FIL Guadalajara. Castells, actual ministro de Universidades de España, es desde hace algunos años el erudito en comunicación más citado del mundo, y no es gratuito. Su obra en 3 volúmenes, La Era de la Información, publicada hace casi 2 décadas, ha permitido explicarnos la lógica de la fase de desarrollo del capitalismo en que vivimos. Con la lucidez intelectual que lo caracteriza, ha compartido sus reflexiones sobre el momento actual del mundo y los retos que está enfrentando, más allá de los estragos de la pandemia. El peor de nuestros males, señala, es nuestra incapacidad para actuar colectivamente como especie. Si miramos a la cumbre de Glasgow, que acaba de terminar, hay un retroceso considerable con respecto a los acuerdos de París de 2015. Y como ha dicho muy bien el secretario general de Naciones Unidas, se ha producido una enorme decepción ante la incapacidad de los países de llegar a acuerdos, a cada uno defender sus intereses inmediatos. El académico español está particularmente preocupado por la mega concentración de las grandes regiones metropolitanas, un modelo altamente excluyente, y el incremento de la desigualdad social que se agudiza después de cada crisis global. Una buena parte de la población del planeta está pasando de la explotación a la irrelevancia. Quiere decir, a que ni siquiera tienen suficiente valor como productores o consumidores para que sean interesantes para explotar. Teóricamente podrían desaparecer, el sistema estaría mejor desde el punto de vista de los valores dominantes en el sistema. Todos estos problemas no los podrán resolver las instituciones, señaló, pero hay brotes de esperanza en los movimientos sociales, el feminismo y el despertar de los pueblos originarios que plantean que otras formas de vivir son posibles. Poco a poco reaccionan, de distintas formas, y no solo políticamente, socialmente, culturalmente, personalmente, inventando modelos alternativos de relación social, proyectos que puedan llevar, no solo políticos, por favor, no lo interpreten en clave estrictamente política. La política es una de las formas, pero más importante todavía es la reconstrucción de la esperanza, la reconstrucción de la capacidad de acción colectiva y de responsabilidad individual. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Bueno, sin duda temas que tenemos que pensar, que tenemos que hablar, que tenemos que poner sobre la mesa para encontrar las mejores soluciones. Cambiamos un poco de tema. ¿Cómo se transformó nuestro proceso de lectura durante la pandemia y en medio de contagios por el SARS-CoV-2? ¿Cómo las redes sociales y las herramientas digitales nos permitieron leer en comunidad? De eso nos habla Güemancín Rodríguez. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? La pandemia nos ha recordado qué es lo que no queremos más en nuestras vidas, así como nos ha subrayado todo lo que no estábamos haciendo bien y es urgente cambiar. En materia de literatura, ¿cómo esto se refleja? Bueno, reunió a unas promotoras y a unas escritoras esta pregunta y ellas nos dicen lo siguiente. Hacer uso de las plataformas digitales. Creo que eso fue lo más importante. Nos permitió llegar a lectores que se encuentran del otro lado del mundo y que estaban buscando crear comunidad. Y creo que fue el momento perfecto para nosotras, con nuestro trabajo y en esta creación de clubes, aprovechar ese momento y reunirlos.
Que con los libros podemos conectarnos con gente de otros países, con escritores, que antes esto era no impensable, y ahora la pandemia nos dio esta cercanía de leer en conjunto. De esa manera nació Las Hijas de la Pandemia, una forma de acercar la literatura y a las autoras a un público a través de plataformas digitales. Es un grupo de escritoras que durante la pandemia, a través de un chat, nos comunicamos, nos arropamos, nos apoyamos unas a otras, bueno, escritoras y promotoras de lectura, y empezaron a salir escritos, empezaron a salir más reuniones, y la idea de trabajar conjuntamente, pues para darnos ánimos y para ser productivas. Yo creo que mucha gente descubrió que la lectura salva vida. Salva la vida propia, salva la cordura, salva el espíritu y el ánimo, ¿no? Que nos sigan en todas las redes, Las Hijas de la Pandemia. Estaremos además para opinar, para ayudar, para darles pues ejemplos y cómo le hemos hecho cada una. Y claro, seremos parte de todos los lectores que quieran ser parte de nosotros. Pues yo creo que aprendimos que esta nueva modalidad de los clubes de lectura llegó para quedarse. Esta cercanía con los escritores también llegó para quedarse, y de aquí para adelante. Ahí tienen ustedes, es Las Hijas de la Pandemia, una invitación para que la sigan a través de todas las redes digitales. Bueno, pues vamos a una muy breve pausa y los dejamos con un fragmento de lo que ocurrió anoche con Los Mirlos, una agrupación peruana que interpreta cumbia psicodélica. Continuamos desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y bueno, el Encuentro Internacional de Caricatura cumplió 2 décadas de realizarse en esta feria y se celebró hablando de cómo la caricatura en sí es también un espacio de libertad. Con 6 actividades y una premiación, el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta celebrará sus 20 años en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hemos tratado siempre de convocar, así como bien tú lo mencionas, lo recalcas, pues a distintos caricaturistas sin importar si tienen alguna afiliación a un partido, sin importar su ideología, sin importar su género. Tratamos de que la convocatoria pues sea precisamente con esa diversidad que creo que es la esencia del encuentro, que haya distintas opiniones y que debatan. La caricatura política, las y los caricaturistas hoy tras la visibilización de los feminismos, los moneros de Jalisco, la caricatura y los libros y un homenaje al caricaturista Antonio Helguera serán las actividades que ofrecerá el encuentro en el que participan más de una veintena de creadores. Vamos a hacer una especie de homenaje póstumo a Helguera. Nos va a acompañar su esposa, ya nos confirmó, va a estar ahí, va a haber un video y en esa mesa, si se le puede llamar así, básicamente es un homenaje para Helguera. Va a estar Patricio, Bev, Darío Castillejos y Rocha. En esta edición, el reconocimiento de la Catrina lo recibirá la caricaturista Adriana Mosquera Nani, quien también inaugurará una exposición de su trabajo en el Museo Raúl Anguiano de Guadalajara. Este año se le va a otorgar a Nani, Adriana Mosquera, colombiana, radicada en España, y creo que ha hecho un trabajo extraordinario en pro de los derechos humanos y derechos, sobre todo derechos de la mujer. Y para mí, te digo, es una activista
en pro de los derechos, pero una activista que lo hace con sarcasmo y con humor, ¿no? Este encuentro, en el que participarán los caricaturistas Alarcón, Rocha, Rictus, Magú, Cintia Bolio, Lorena Martínez, Gis, Trino y Boligan, se llevará a cabo el 3 y 4 de diciembre en la FIL Guadalajara. Con información y texto de Óscar Cortés, Noticias 22. Y una invitación más a la lectura es el libro Sabemos cómo vamos a morir, de Paco Ignacio Taibo II, en el que el escritor nos ofrece un panorama, un escenario poco conocido del Holocausto, en el que jóvenes prefieren morir antes que perder su libertad. Huemansin Rodríguez tuvo la oportunidad de platicar con él y vamos a escucharlo. Sabemos mucho sobre la Segunda Guerra Mundial, retacería. Conocemos Stalingrado, la invasión de Normandía. Hemos asistido a películas y libros muy interesantes que te dan panorama, la biografía de Winston Churchill, etc. Pero nadie contó la historia de la insurrección del gueto de Varsovia. Curiosamente se contaba mucho más lo que pasaría un año después. La insurrección de Varsovia, cuando están a la vista las tropas rusas, no triunfante, y nadie hablaba del gueto. De hecho, en su momento nadie habló del gueto, de la insurrección, de los 13 días del levantamiento de los jóvenes. Nos estás contando una historia a partir de capítulos muy breves, en personajes que terminan, es una suerte de cadena, es un eslabón que de uno a otro nos revela a un personaje y al mismo tiempo nos termina de explicar lo que ya estábamos leyendo. Sí, lo que está pasando en el gueto. Si tenía que rehuir la historia generalista, la que cuenta el gueto, el inicio del asesinato masivo, la concentración de judíos, y lo que tenían era que trazar con pinceladas una historia que rodeara la epopeya de los muchachos de la Organización Judía de Combate. Estos jóvenes socialistas judíos que deciden, que saben que los van a matar, y deciden morir combatiendo. La violencia había comenzado años antes y a nadie le importó. Y cómo eso se fue volviéndose cada vez una cosa más horripilante. Es como decir, el horror estaba allí. Y estaba cantado, y reúne 1 millón de judíos en el gueto y velos sacando de 5.000 en 5.000 en los trenes de la muerte que van hacia Treblinka. Y está ahí, y lo saben. Al principio lo saben sin certeza, son rumores. No son campos de concentración a donde los envían, son campos de muerte, al principio. Luego hay certeza, hay fugados de los campos de la muerte que informan. Y la propia población judía empieza a saberlo, ¿sí? Y los únicos consecuentes son los muchachos que preparan la insurrección. El gueto quedó aislado. 3.000 nazis lo hicieron pedazos, cañones, artillería, tanques, aviación, en los 13 días de insurrección. Era la insurrección imposible, además, no había manera de... Era un gesto de honor frente al asesinato. Desde que encontré la frase de Mordejai Anilevic, me agarró y dije, esto lo tengo que escribir. Y fueron muchos años recopilando material. Aquí y allá descubría un archivo, descubría un libro interesante, encontraba los caminos para llegar a una escritora polaca que me parecía muy importante, y el inicio de la pandemia llegó el momento y dije, ahora. Y lo escribí muy rápido, pero la investigación ya estaba hecha a lo largo de años. Una historia de no ficción narrada con técnicas periodísticas y literarias, pero no, nada de lo que aquí aparece no está respaldado por una fuente informativa sólida. La resiliencia que tuvieron los medios de comunicación en medio de la pandemia, como fue el caso de Canal 22, fue el eje temático de la 6ª sesión de TV Morfosis. Vamos a ver de qué se trata. Narrativa audiovisual y salud pública es el eje temático de la nueva edición de TV Morfosis, espacio polifónico dedicado a la discusión de los retos y necesidades del medio televisivo que anualmente se realiza en el contexto de la FIL Guadalajara.
El sexto programa de esta temporada nos presentó la opinión de profesionales y expertos en televisión en torno a una pregunta: ¿la resiliencia audiovisual que demostraron los medios de comunicación durante la pandemia es la pauta para el surgimiento de un nuevo paradigma para la televisión? Decía Horacio que la adversidad tiene la capacidad de despertar dones y talentos que de otra manera hubieran permanecido dormidos en la comodidad. Entonces creo que el tema de la resiliencia audiovisual nos presentó ante una necesidad real de subirnos al presente y al futuro que ya se encontraba en otras plataformas. En este programa tomaron parte Alexandra Falla Serrate, directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, Luisa Cantú Ríos, periodista y conductora, Jorge Manuel César Gómez, presidente del Consejo Directivo de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, y Armando Casas Pérez, director general de Canal 22, cuya señal no se interrumpió un solo día durante la emergencia sanitaria. Por el contrario, fue uno de los medios públicos que redobló esfuerzos y se posicionó como una fuente de información verificable y altamente confiable. No cerramos un día, en general, los medios. Eso es importante destacarlo porque es evidentemente la vocación que tenemos de divulgar, informar y hasta que fue muy importante, de entretener, pues siguió funcionando. Los participantes coincidieron en que la pandemia vino a recordarnos la importancia de la televisión, sobre todo la televisión pública, y hacer reconsiderar a aquellos que daban por muerto a este medio. Mucha gente por el confinamiento empezó a descubrir la televisión pública o regresar a ella. Vamos, estaban en sus casas, tenían, y estoy hablando de gente inclusive que tiene internet y que tiene acceso a OTTs. Yo creo que más que nunca la televisión pública obtuvo un lugar protagónico en el escenario mediático, porque se convirtió además en una fuente de información confiable, porque se convirtió además en un aporte o en un soporte más bien de procesos educativos que se vieron truncados por el tema de la pandemia y de la no presencialidad. En la televisión encuentran ya una información que está mediada por la responsabilidad que tienen los medios públicos. Perdón, en México yo veía la mayor parte de la televisión comercial estaba instalada en una narrativa de la evasión y la otra de la alarma. Este y todos los programas de la 35ª temporada de TV Morfosis pueden verse en sus redes sociales. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, hemos llegado al final de este segmento dedicado a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Me quiero despedir invitándolos a que continuemos leyendo, a que si puedan asistan a esta feria. Por ejemplo, aquí tengo a mi lado a Fernanda Melchor con Paradise, una novela que nos habla a partir de dos personajes de la violencia y la desigualdad que vive México y cómo el deseo se puede convertir en una peligrosa obsesión. Hasta aquí la información. Laura, Rafael, un gusto compartir con ustedes lo que está pasando en esta feria y mañana compartimos más detalles. Muchísimas gracias, Karen, a ti y a todo el equipo que está allá transmitiendo, recopilando toda la información, trayéndonos cada detalle de lo que ocurre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Continuemos con más información mañana y bueno, por lo pronto nos despedimos del equipo allá. Aquí una recomendación antes de la pausa. Jacaranda Correa nos espera en Debate 22. Esta noche recibe al fotógrafo Francisco Mata, quien es el compilador del Coronalibro. Es un proyecto de la Universidad Autónoma Metropolitana que resume 2 años de pandemia por medio de una colección de imágenes. Esto con el fin de saber cuánto hemos cambiado, reflexionar sobre lo que hemos aprendido. No se pierdan esta entrevista, 9 de la noche, terminando Noticias 22. Regresamos en un instante. Jueves de cine, Noticias 22 y la marquesina se ilumina a lo largo y ancho de la República. Vamos con Julio López para que nos platique.
Laura, Rafael, amigos de Noticias 22, muy buenas noches. Sí, ya lo decía Rafa, es jueves de cine, jueves de Marquesina 22. Estamos cerrando este 2021 a tambor batiente. En serio que hay un montón de propuestas cinematográficas. Una de ellas, no tenemos entrevistas, pero no se la debe perder, se llama Titan. Y bueno, también llegan otras propuestas como Amalgama. Aquí les cuento de qué se trata. El director Carlos Cuarón estrena su tercer largometraje como director. Se trata de la película Amalgama, una comedia ligera con un toque de humor negro. El filme es protagonizado por Manolo Cardona, Miguel Rodarte, Tony Dalton y Stephanie Cayo. La verdad es que cuando me puse a escribir con Luis Usabiaga, la máxima que teníamos era algo que no hubiera hecho yo antes, ni él. Y entonces pues salió esta amalgama que sí es súper distinta a las anteriores porque de entrada es un ensamble actoral, son 4 actores protagonistas, ¿no? 4 personajes. El filme inicia en un congreso de dentistas. Luego de una noche de fiesta, un grupo de odontólogos decide pasar unos días en una pequeña isla del Caribe. Ahí, poco a poco saldrán a flote sus más oscuros secretos. ¿Te prometí el paraíso o qué, Elena? Fantástico. Creo que la gran reflexión es poder enfrentarte a ti mismo, enfrentar tus demonios, los problemas y enfrentarlos a tiempo, hablarlos, ponerlos sobre la mesa para poder sanar y estar bien. ¿Ya has sido infiel a tu mujer? ¿Qué te detiene? Deja que pase lo que tenga que pasar. Hay una gran competitividad entre los personajes también, que el personaje de Stephanie obviamente detona, y es estos roces los que van de pronto llevándote también a hacer una reflexión hacia el interior obligada. ¿Crees que yo te traicioné así? A ver, a mí no me hagas dramas, que yo no soy tu esposa, cabrón. ¿Qué pasó? Es evidente que existen similitudes entre Amalgama de Carlos Cuarón y la ópera prima de Alfonso Cuarón y Tu mamá también. En ambas hay una disputa entre amigos. Todos buscan llamar la atención del personaje femenino. Parte de la historia se desarrolla en la playa y hasta hay un baile erótico. Por las calles que le dan sentido a nuestras vidas. Salud. Noticias 22. Julio López. Bueno, esta no es la única opción porque ya empieza retrospectivas, que es justamente un ciclo que recorrerá el país a lo largo y a lo ancho y tiene muy buenas propuestas. Aquí les presento algunas de ellas. Este año el ciclo Retrospectivas, Miradas al Cine Nacional, se compone de 25 películas realizadas por 18 directores que recorrerán 18 sedes distribuidas a lo largo y ancho de la República Mexicana. Son sus mañas. Como su nombre lo dice, Retrospectivas busca hacer un repaso por la filmografía de los directores que participan. Aquí destaca la presencia de la cineasta Luciana Kaplan, cuyo cine se caracteriza por tener una fuerte carga política y social, y mostrar como protagonistas de sus historias a mujeres que han cambiado el paradigma dentro de sus contextos. Hoy amaneció de como que, no sé, se respira así como que chingón, ¿verdad? Se va a poder ver la revolución de los Alcatraces, la decisión del presidente, que es un trabajo que hice antes de la revolución de los Alcatraces, que habla sobre la privatización de la banca, que se ha visto bastante poco, Rush Hour y La Vocera, aunque hay algunas cuestiones con La Vocera porque está en Netflix, pero bueno, esa es la idea, que se presenten esas películas. Como suele suceder, las propuestas de cine documental son las que más llaman la atención. Aunque el director Emilio Mayé también ha realizado largometrajes de ficción, aquí solo se presentan sus trabajos de cine de no ficción. Presenta Miradas Múltiples, La Máquina Loca, que explora la obra del cinefotógrafo Gabriel Figueroa. En Teodoro en concreto recorre con el arquitecto Teodoro González de León algunas de sus obras. En Buñuel Mexicano, revisita el paso de este cineasta español por nuestro país. Y finalmente, Poetas del Cielo es un homenaje al laborioso trabajo de la pirotecnia. Todos estos documentales son como muy visuales, sobre todo el último, que es así como una experiencia de los sentidos, en el que rescato mucho el trabajo de los artesanos pirotécnicos, que admiro profundamente en México, en España y en Japón, básicamente.
Lo que tú quieres. Por primera vez también se incluye una retrospectiva de cine animado nacional dedicada a Fotosíntesis Media, el estudio encargado de realizar la increíble historia del Niño de Piedra, el ángel en el reloj y un disfraz para Nicolás. El objetivo del estudio es hacer lo que llamamos entretenimiento con causa. Son películas que a través del cine animado, usar el cine animado para promover una causa social, para generar conciencia y mover a la acción. Retrospectivas miradas al cine nacional también presenta películas de Manolo Caro, Álvaro Curiel, Axel Muñoz, Mariana Chenillo, Trisha Sif, Luna Marán, Gabriela Domínguez Rubalcaba, Vanessa Arreola, Amir Galván, Carlos Carrera y Arturo Ripstein. Para Noticias 22, Julio López. Bueno, ya se los decía, hay mucho cine todavía, algunos festivales están cerrando el año fuerte, está el Festival del Puerto y por supuesto también está el Festival Quórum, que tiene unas propuestas muy interesantes. Les adelanto que tienen la historia de unas monjas feministas que desafiaron a sus superiores. Vamos a ver de qué se trata. El Quórum Morelia regresa este 2021 con una versión presencial y algunas charlas en línea. Este es uno de los encuentros cinematográficos con perspectiva de género más importantes del país. 9 cortometrajes regresan a la competencia de Quórum Morelia por la Camerina de Plata y el Premio del Público. Y también la sección Mirador, que dialoga pues con la propuesta que hay en los cortometrajes de este año. El festival inaugura con la película Medusa, de la cineasta Anita Rocha, filme ganador del premio Sebastián Latino, que reconoce a la mejor película sobre diversidad sexual. También destaca la presentación de la película Corazones Rebeldes, que maravilló y causó furor en la pasada edición del Festival de Cine de Sundance. Su director Pedro Cos nos acompaña desde Los Ángeles, él es brasileño, radicado en California, ¿no?, para presentarnos este documental con mezcla de animación y material de archivo del movimiento feminista que ocurrió a finales de los 60 en Los Ángeles, en Estados Unidos, cuando un grupo de monjas se hartó, rebeló en contra de la Iglesia Católica, del obispo, ¿no? Este año, por primera vez se otorga el premio Quórum, que será otorgado a la película Nudo Mixteco de la directora Ángeles Cruz. Los organizadores destacan la visión sensible, audaz y propositivamente humana que tiene este largometraje hacia las problemáticas sociales y culturales. Y hemos decidido darle el premio a Nudo Mixteco pues por toda la propuesta que tiene, no solamente a nivel audiovisual, sino también pues de esta resistencia, ¿no?, de un cine hecho en lengua mixteca y en lengua española, ¿no?, y que habla sobre todo pues de un discurso que también la propia Ángeles Cruz pues nos acerca, ¿no? El Festival Quórum Morelia se realizará del domingo 5 al miércoles 8 de diciembre en Morelia, Michoacán. Con información y texto de Julio López, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Ahí lo tienen. Estaremos justamente este fin de semana en Morelia para reportar todas las actividades de este encuentro cinematográfico. Espero que sea ya el último festival del año, porque ha estado durísima la cobertura de estos encuentros, pero bueno, ya es casi el último. Espero que sea el último y tenemos, ya se los decía, todos los detalles. Ahora vamos a presentarles justamente un programa que arranca de Capital 21 y que va a hablar de crítica de cine, y por supuesto también habrá recomendaciones sobre el mundo del audiovisual. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en colaboración con Capital 21, presentaron Cácaro, el cine desde todos sus ángulos, un programa sobre análisis y recomendaciones cinematográficas. Va a generar grandes audiencias, pero sobre todo el agradecimiento de que esté Nico y Vero, que son dos visiones nuevas que nos permiten entender el cine desde distintos lugares, y todo lo que nos haga pensar, hablar, discutir, cuestionar y unirnos siempre será motivo de celebración. Enhorabuena por la ciudadanía, enhorabuena por Capital 21 y enhorabuena por la Ciudad de México, que ahora tiene otro gran programa de televisión.
Hoy estamos de estreno en Capital 21. El programa es conducido por Verónica González y Nicolás Ruiz. Cácaro saldrá al aire todos los jueves en punto de las 20:30 horas. En realidad creíamos que había una brecha y que no había ningún programa como este, un programa que tratara de como subsanar la distancia entre la crítica y los críticos y el público en general. Cácaro es un programa que busca hacer recomendaciones sobre la cartelera comercial, pero también pretende resaltar y promover las propuestas que ofrecen otros espacios culturales y cineclubs. Además, contempla películas que los usuarios pueden encontrar de manera gratuita y legal en plataformas digitales. Estamos absolutamente contentos, hemos venido trabajando mucho, venimos esperando este formato desde hace un rato y pues ya llegó. Cácaro, el cine desde todos sus ángulos, es una propuesta fresca y amable con el espectador que gusta del séptimo arte, pero que no está completamente sumergido en términos y tendencias. Noticias 22, Julio López. Bueno, y también es bien conocido que el cine mexicano abre fronteras, crea puentes, ¿no? 2 películas se van a presentar justamente en Roma, son Redes y Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga. Luego de un buen recibimiento del público en 2019, la muestra de cine mexicano en Roma ofrecerá una edición especial de invierno en la Casa del Cine de la Villa Borghese, uno de los recintos más importantes para el séptimo arte en la capital italiana. Este proyecto, encabezado por Cecilia Romo Pelayo, surge para mostrar exclusivamente el cine hecho en nuestro país. Nosotros empezamos en el 2019 con este festival, trajimos 8 largometrajes, también IMCINE nos hizo favor de apoyar, se hizo un preestreno en Italia con una película de una directora mexicana muy brillante, Lorena Villarreal. Silencio vino a hacer este preestreno italiano y en Europa, y gracias al apoyo de IMCINE y de la Filmoteca de la UNAM, la gente pudo acercarse al cine en un idioma original, con subtítulos incrustados en italiano, que trabajamos también en cada largometraje nosotros para que la gente pueda disfrutar el cine mexicano como viene hecho, sin doblaje. Para esta edición especial de invierno, se ha contemplado la proyección de 2 largometrajes. En primer lugar, se presenta una versión restaurada de Redes, de Emilio Gómez Muriel y Fred Zinman, una película de 1936 que recupera la Filmoteca de la UNAM gracias al apoyo de la Cinemateca de Bolonia y la World Cinema Foundation, institución del aclamado director Martin Scorsese. Por otro lado, Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga, también tendrá un preestreno en Italia en la Muestra de Cine Mexicano, un documental de Enrique García Mesa producido por Berta Navarro, Alejandro Springal y Guillermo del Toro. Son 2 películas que consideramos abarcan 2 situaciones sociales contemporáneas en México, y poder exhibir estas 2 películas. Una es cine clásico restaurado por la Cineteca de Bolonia, por la The World Cinema Foundation de Martin Scorsese, que colaboraron para que la Filmoteca de la UNAM pudiera recuperar esta joya de nuestro cine, traerla a Italia, como algunos críticos lo mencionan, que es el precursor del neorrealismo italiano. Y Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga, eran ya 2 años que estuve luchando para que pudiera tener acceso a la película. Lo que más me impacta como la persona que tiene la posibilidad de dirigir este proyecto es que finalmente podamos dar eco a personas que están sufriendo, que han sido víctimas de algo terrible, y desde este pequeño espacio, desde Italia, se pueda seguir hablando de algo que fue muy doloroso para México. Ambas películas se exhibirán mañana viernes 3 de diciembre y las funciones serán de ingreso gratuito. La muestra de cine mexicano en Roma tendrá una segunda entrega en su formato original en 2022, con la proyección de 8 largometrajes durante 3 días. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo.
Bueno, pues ahí lo tienen. Ya sé que todo el mundo está esperando la película de Spider-Man. Espero que muy pronto me inviten a la función de prensa. Ya les contaré qué tal está esta película. Yo creo que es la más esperada del año, pero también les recomiendo que en las plataformas digitales hay muy buenas opciones. Está la película El poder del perro de la directora Jane Campion, ganadora de la Palma de Oro. Hace muchos años con esta película estuvo participando, no se la llevó, se la llevó Titán, que a Rafa no le gustó. Ya estamos creando controversia justamente con esta película y estamos viendo si Laura se anima a verla o no. Pero bueno, esa decisión de cada quien y obviamente de Laura. ¿Cómo estás, Laura? Pues sí, Julio, fíjate que de pronto hay que hacer elecciones, ¿no? Como con los libros, no da la vida para ver todo lo que uno quisiera ver y a lo mejor valorarlo por uno mismo, entonces pues hay que guiarse con la opinión de alguien que confías de pronto, a veces que te recomienda, oye, ve esto, lee esto, escucha tal cosa, y bueno, pues es el caso de Rafa, por supuesto. También la tuya, no digo que no, pero bueno, vamos a verlo, vamos a pensarlo. Está muy bien. Bueno, yo me despido. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Julio. Nos vemos la próxima semana. Y bueno, les comentamos que como cada año, mañana, 3 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En este contexto, el Consulado General de México en Los Ángeles y Canal 22 Internacional presentan el proyecto Cine con Sentido. Es una iniciativa que contribuye a la inclusión de colectivos con discapacidades sensoriales. Al término de la presentación en el Centro Cultural y Cinematográfico de este encuentro, México, se proyectará el cortometraje nominado al Oscar Feeling Through y el documental Connecting Dots, en la presencia del escritor y director Doug Roland, quien también va a ofrecer una sesión de preguntas y respuestas. Los interesados en este encuentro hay que registrarse. Hay que registrarse por medio de la página que aparece ya ahí en pantalla. Lo único que tienen que hacer es teclear en el buscador Cine con Sentido. Ahí cualquier buscador los va a llevar. Y bueno, pues ahí tienen la invitación y con ella nos vamos a una muy breve pausa. Regresamos enseguida. En la editorial de esta semana, la doctora Silvia Giorgiuli nos invita a reflexionar sobre las caravanas migrantes, también a partir de un texto muy interesante que aborda el tema. Vamos a descubrirlo. Buen día al auditorio de Canal 22. En el comentario del día de hoy tocaremos el tema de las caravanas migrantes, las cuales hemos estado viendo y observando en las noticias durante las últimas semanas. Las caravanas no son nuevas. La primera caravana documentada se dio en el 2018, observamos caravanas en 2019 y bueno, ahora de manera reiterada en el 2021. ¿Qué nos dicen las caravanas de la dinámica migratoria? ¿Qué reflejan de la política migratoria y de la forma en que el gobierno de México y Estados Unidos están gestionando los flujos migratorios? En semanas pasadas, el Colegio de la Frontera Norte publicó el libro Caravanas, sus protagonistas ante las políticas migratorias, de Eduardo Torre Cantalapiedra. El libro muestra varios aspectos, sigue a los migrantes a lo largo de las caravanas de 2018 y 2019 y es evidentes varios aspectos. Por un lado, las caravanas han visibilizado la migración en tránsito, una migración clandestina que busca ser invisible y que ahora encuentra como una mejor estrategia para lograr su objetivo, visibilizar los flujos. En segundo lugar, las caravanas muestran las ineficiencias, los vacíos y las inconsistencias en las políticas migratorias tanto de México como de Estados Unidos. Por un lado, hay un discurso de una posición humanitaria y de protección a los derechos humanos en los foros internacionales por parte de las autoridades de los dos países, y esto contrasta con las imágenes que observamos de represión, de confrontación y de un trato a los migrantes parecido al trato como si fueran delincuentes. En tercer lugar, las caravanas nos han mostrado, por un lado, la incapacidad del gobierno mexicano a tomar esta actitud reactiva y de poca planeación frente a lo que está pasando, y por el lado estadounidense muestran autoridades desbordadas con un sistema de asilo con grandes vacíos. El autor Eduardo Torre lo menciona como un desvanecimiento del sistema de asilo, en parte herencia de lo que sucedió durante el gobierno de Trump. Por otro lado, las caravanas también dan voz a los integrantes, a los migrantes que la conforman. En las entrevistas que tiene el autor se muestra
muy claramente que los migrantes tienen un objetivo, el objetivo de llegar y lograr mejores condiciones de vida para ellos y para sus familias. Tienen una gran incertidumbre sobre lo que va a pasar y una gran capacidad de adaptación. Las caravanas se convierten en la mejor estrategia para enfrentar riesgos, reducir costos, para acercarse a los canales de solidaridad de la sociedad civil, para protegerse del crimen organizado, para enfrentar la corrupción de las autoridades migratorias en México y para obtener canales de información. En ese sentido, mientras la política y el esquema de gestión migratoria se mantenga, las caravanas seguirán siendo una alternativa para los migrantes. Buen día. Muchísimas gracias a la doctora Silvia Yorbuli. Y ahora nos vamos con algo de artes escénicas. La compañía Centinela Teatro lleva al Foro de las Artes del CENART la propuesta de la dramaturga Silvia Gómez, que nos permite analizar desde la ficción un caso real de violencia, de abuso que se dio en Brasil. Es una propuesta que se suma al periodo de reflexión de 16 días de activismo contra la violencia de género. Un ataque a un grupo de 5 mujeres en Brasil que involucró abuso sexual y un homicidio sirvió a la autora Silvia Gómez para abordar la violencia de género a través de la ficción. Ahora se estrena en español en un montaje de la compañía Centinela Teatro titulado En este mundo loco, en esta noche brillante. Es de la dramaturga brasileña Silvia Gómez. La traducción es de Carolina Virgües, una colombiana que vive en Sao Paulo y que es amiga de nuestra autora. Y bueno, este texto surge, digamos, la fuente de inspiración de este texto es un acontecimiento que sucedió en el año 2015 en la ciudad de Castelo do Piauí, en Brasil, y es que 4 jóvenes salieron a tomar fotografías a la montaña en esa ciudad y 5 hombres abusaron de ellas, las violentaron, abusaron sexualmente, pues, las agredieron, y una de las 4 jóvenes no sobrevivió, porque arrojaron sus cuerpos a un peñasco. Guadalupe Damián y Patricia Yáñez son las actrices que dan vida a los personajes. Una, la víctima mortal, y otra que encarna a un extraño personaje de ficción con tintes de héroe. La otra es una extraña vigilante, una hada, podemos llamarla una leyenda, una protagonista de un libro de historietas que está en ese momento en el que la joven está a punto de perder la vida. Y este extraño personaje de la mujer que se llama la vigilante del kilómetro 23, está ahí para acompañarla en estos últimos momentos. Y bueno, es este lapso, digamos, de ficción el que desarrolla la autora y toma este momento de delirio, de malestar físico, de no saber si lo que está viendo es real o no real después de toda esta agresión. Sí, una de esas de las películas de acción. No obstante la trágica situación, el montaje escapa del melodrama para incluso marcar un tinte de humor, sarcasmo e ironía que surgió no solo del texto, sino de un trabajo cercano entre la directora, las actrices y la autora. Yo creo en la magia de la ficción. Creo de pronto que una obra, uno puede sentarse como espectador y hay alguna obra que diga una frase, un momento, que nos cambia interiormente, que nos remueve, que nos cuestiona o que recordamos simplemente, ¿no? Vemos una ficción y me voy yo a veces en obras me he ido a mi infancia por una frase que dijo un actor, por como que empezar a construir como espectador estas imágenes. En este mundo loco, en esta noche brillante, se enmarcan las actividades de las campañas 16 días de activismo contra la violencia de género y Volver a Verte. Se presenta en el Foro de las Artes de CENART hasta el 19 de diciembre, los jueves y viernes a las 8, sábado 7 y domingo 6 de la tarde. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y nos vamos y lo hacemos como es costumbre con música, hoy recordando al pianista jamaiquino Wynton Kelly, exactamente a 90 años de su nacimiento, un hombre que falleció muy joven a los 39 años a causa de la epilepsia. Él llegó de Jamaica a Nueva York con tan solo 4 años de edad, ahí se involucró en la música, empezó a incursionar en el rhythm and blues, compuso varias piezas para piano, que era su instrumento, y también grabó como solista de forma simultánea, compartió escenario con grandes intérpretes del
del jazz como Lester Young o Dizzy Gillespie, y por lo regular a él se le escucha en formato, en grandes agrupaciones conformadas por tríos donde el piano, por supuesto, es el rey, mi querida Laura. Y a pesar de que compuso varias piezas, hoy nos vamos a despedir con un tema que es un clásico, un estándar fundamental de la historia del jazz, sobre todo por con quién está acompañado en esta pieza que elegimos, el gran Wynton Kelly. Dinos de qué se trata, Laura. Bueno, se trata del legendario álbum Kind of Blue, y esto desde luego lo hace pasar a la historia a pesar de haber muerto tan joven como dices, Rafa, pero bueno, pues es un álbum que es realmente significativo en la historia, no solamente del jazz, sino de la música, así que bueno, ahí deja su huella más notoria. Disfrútenlo, muy buenas noches. Hasta mañana.